Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos, a este segundo encuentro o la clase propiamente dicha. Anteriormente nos encontramos en esa conversación y con esa actividad que les propuse de poder iniciar la lectura no recta de los textos. En esta oportunidad, bueno, me gustaría profundizar con algunos elementos que tienen que ver con los textos que elegí, pero sobre todo con las articulaciones que pensamos en relación a esta propuesta del seminario. Felizmente no les puedo compartir el PowerPoint que les armé, pero sí lo van a tener en acceso a la plataforma, porque estoy con algunas funciones bloqueadas del Zoom y no lo pude deshacer, pero todo es posibilidad, así que bueno, me verán a mí y les voy a compartir en este material. Me gustaría iniciar, este es un material que yo les voy a compartir como PowerPoint, con algunas citas que me parece que eh, recurren o nos permiten insistir, ¿sí? Metodológicamente sobre lo que estamos trabajando. En la conversación anterior yo le había nombrado a José Esteban Muñoz y un poco también les contaba que en las versiones anteriores de las cortas hemos trabajado con el texto de él, con la idea de utopía queer, ¿no? Él nos dice que lo queer no ha llegado, que lo queer es una idealidad y nos dice, aún no somos queer, porque lo queer es un horizonte de potencialidad. El futuro es el dominio de lo queer, porque lo queer es un modo estructurante de desear que nos permite ver y sentir más allá del presente. Lo queer permite sentir que hay algo que falta. Su insistencia en la potencialidad no es simplemente un ser, sino un hacer por y para el futuro. La utopía queer es una hoja de ruta para no buscar la mera inclusión en un orden social corrupto y arruinado, pero que tampoco rechaza la acción política colectiva de una comunidad de cuidados normativos. Bueno, con esta intención me gustaría abrir esta clase y compartir con ustedes, ahora sí, el primer relato, que bueno, es un relato adaptado del libro que les compartí, que escribí, como les decía, un mimeo, porque aún no está publicado. Y en ese libro eh, inicio un poco un relato que espero nos pueda inspirar para pensar las articulaciones del género y la teoría social. Tu salpicada oscilaba entre el ánimo y la impotencia. Tu imagen, desde el suelo, rápidamente devino una recurrencia, una obsesionada mirada de una práctica pedagógica. A veces esperar el chorro demoraba, aunque de vez en cuando un salpicón te resucitaba. Prontamente, la manera en la que entendía tu pedagogía me provocaba la praxis de una reacción mirada, una especie de afiliación a la que me entregaba. A pesar de ello, tu heroísmo se desvaneció, tan loable y ligeramente que también rebotó en todos los otros padres de una patria. Las décadas que nos separan de tu escritura muchas veces justificaron el aburrimiento y desplacer de mi anacrónica lectura. Aunque tu politización de la vida y tu pedagogía está mojada, leerte me pareció siempre ser un complaciente y muy ordenado soldado heterocentrado. Cerrar los ojos para asimilar, imaginar que somos un sistema que deja poco lugar y que poco problematizamos si no está el cuerpo en el interior de tu cotidianidad. Esta lectura no provoca a mi amo, Paulo Freire, sino que continúa su idealización, y para ello busca desviar la salpicada recta de su fantástico orinar. Con devoción tomo la dedicación de honrarlo para propiciar que estas salpicadas lleguen a donde son voluntariamente deseadas. Lejos de subestimar sus profundas contribuciones para refundar a la pedagogía, abrazo al maestro con la ejemplar intención de ver Hooks y los espejos de tantos otros anónimos. Cuando me lo presentaron como maestro, Freire me salpicó con la herida de un deseo escondido. Idolatrándolo en mi casa y en mi universidad, sentía cómo empapaba mi capacidad de transformar el representado mundo en el que vivo. Al mismo tiempo me hablaron del maestro Luis Porta, hoy encarnado amigo y director, y mi hermano Germán, desde dos acérrimas, podría decir, y convergentes verdades de la soberanía de nuestros pensamientos del cuerpo. Desde allí me aumentó mi sumisa devoción, aunque también temporalmente mi lectura lineal o hétero, diría Britzman, que normaliza su voz y que esquivo con su mirada. Eso que comenzaba a dolerme era un estallar ingenuo e iniciático que me hacía agrupar relatos con los sentidos de la educación sexual. Los nombres de la pedagogía crítica, luego descolonial y más tarde queer,
me excitaron en un placer que demoré en acabar. A mediados de 2018, cuando pasé unos meses en Recife, la ciudad natal del maestro homenajeado, en una estancia postdoctoral con el querido profesor Rui Mezquita, me animé a desacralizar esta mirada. Corrido de mi centro, compartí mis días con una comunidad que me erotizó y me invitó a ofrecerle un festejo más caliente al maestro. En tiempos del centenario de su natalicio, me estimularon, casi sin saberlo, a que macule la imagen de su lectura, al extremo sur de su aliento. Y aunque la mayor parte de aquella intención inicial es hoy espectral, continúan los agresivos ecos de una intertextualidad habitual. No concentro mi interés en marcar el posicionamiento humanista, cristiano, paternalista y heterosexual que nos acompaña. Más bien me importa desmarcar de sus lecturas unas fluidas salpicadas. Voy mojando anacrónicas y malas interpretaciones que me corrigieron en presentaciones públicas y divulgaciones de textos previos, insistiendo con esta meada. No es placentero contextualizar una institucionalización y mucho menos olvidar la temporalidad utópica de su pasado. El aquí y ahora no solo enciende el entonces y así de su legado. Según Muñoz. Vuelvo a Paulo Freire, pro sexo, que impugna la promesa pro vida. La esperanza de la fe de su imagen me lastima, aunque también me entusiasma sus revitalizadas prácticas. Los riesgos de higienizar tu imagen también están en un primer plano, aunque contamino el flujo de un progreso liberado y con estas salpicadas contagio su devenir civilizado. Cuando el ultraconservador presidente de Brasil manifestó públicamente el llega de adoctrinación marxista basta de Paulo Freire, estaba en Recife leyendo el clásico Pedagogía del Oprimido, percibiendo lo urgente que era aún hablar de este maestro. En un ataque al posicionamiento ideológico de Freire, Jair Bolsonaro proporcionó la escuela sin partido, promocionó y justificó la represión que caracterizó a su gobierno. Esta violencia y censura hacia la pedagogía libertaria alertó sobre la necesidad de actualizar una potencia revolucionaria, que Walter Kogan, en su Paulo Freire más que nunca, reinstaló al reconocer desde una biografía filosófica que se corre del personaje político para bucear en su amorosidad, en relatos de su familia y en su vida privada como un poder liberador del propio maestro. Otras voces más cercanas a mí también estuvieron atentas a esta preocupación y me invitaron a no dejar de tocarlo. Tiago Rivero arriesgó en manifestar tiempos para una pedagogía con, contra y a pesar de Paulo Freire. El ataque a la pedagogía libertaria, de la liberación o crítica, como se la suele llamar en la institucionalización de la enseñanza formal, está fuertemente imbricada a la ofensiva hacia la ideología del género, tal como se refirió el mencionado presidente. En su afán de restituir el valor religioso de la familia, también Bolsonaro se encargó de atacar otra narrativa potente de la transformación social. Fue en esos días cuando igualmente el mandatario brasileño celebró públicamente su ignorancia sobre la práctica contrasexual que titula este trabajo. ¿Qué es el Golden Shower? Escribió en una red social como una provocación más para estigmatizar y condenar a la homosexualidad. Un tiempo después, cuando accidentalmente se mojó con pis la tapa de mi libro, entendí que allí estaba mi lectura. Entonces me interesó disputar la narrativa sobre la vida que allí estaba en juego, pues ya no era yo quien la habitaba. Volví a la mediática y homofóbica burla del presidente de Brasil y al ataque del legado político de la obra de nuestro maestro para pensar en este título. Abracé la práctica porno-posporno de una lluvia dorada entre dos hombres para trazar estas líneas, y si bien reconozco que cae sobre ello una mancha de la industria mainstream, encuentro una profunda potencialidad en la restricción política y artista que con ella propongo reformular. Como actor y autor, como creador y espectador, con mi erótica y con la sensorial subjetivación de mis deseos, similar al de los cuerpos disidentes representados en el video al que aludió el presidente de Brasil, mi lectura de Freire reivindica su disputa pro sexo y lo coloca en el centro de la escena sexual. No es casual que el presidente de Brasil encuentre como sus interlocutores a quienes estigmatizan la ridiculizada y llamada ideología del género en la construcción de conocimientos para la educación. De allí, el juego del título, un elogio para descomponer nuestra lectura de Paulo Freire como una manera de defender la condición sexual de una educación que, frente al avance de la producción de conocimientos normativos, burocratizados y planificadores, nos encuentra desnudos, mojados, con glitter, con panelos verdes.
Jugando con la escritura de mi cuerpo, en este texto desacralizo al maestro, lo desplazo por un momento de sus momentales glorias y lo provoco a partir de una inflexión marica. Lo voy a tener aquí porque lo que había seleccionado me parece que era muy extenso, pero mi intención era volver, sobre todo sobre el texto, en este relato. Bueno, van a ver el PowerPoint que está ilustrado también con algunas de las imágenes, para pensar cómo se enhebran desde estas lecturas no rectas la teoría social, la narrativa y la performatividad, ¿no? Entendí la performatividad como este pasar por el cuerpo, como esto que no es ontológico, que no es lo que es, sino lo que puede llegar a ser, en términos del lenguaje, pero también en términos del cuerpo, y este concepto que también nos trae Butler de performatividad del género. También me interesa a partir de esta narrativa poder hablar sobre la educación y poder pensar en las distinciones, puntos de encuentros y contradicciones que existen entre el concepto de diversidad y el de disidencia. Verán que en gran parte del material que les compartimos aludimos a la disidencia, ¿no? Y esto, bueno, como todo, también está justapuesto, responde a diferentes criterios, pero un poco me parece interesante marcar cómo la diversidad como idea ha estado centrada en una idea de otredad, mientras que la disidencia recupera esta condición desestabilizadora del sistema, ¿no? ¿Qué quiero decir? La diversidad habla de los otros. Cuando hablamos de los otros, no son los hombres, machos heteros patriarcales. Los otros son los indígenas. ¿Quiénes son los otros? Las mujeres, los negros, los gays, las putas, los trabas, ¿no? Aquellos sujetos descentrados de ese lugar de superioridad del sujeto humanista, ¿no? Donde se colocaron esa serie de jerarquías tan violentas para que todos los cuerpos importen, ¿no? Como nos diría Butler. Y en ese sentido, esa idea de diversidad como otro es una idea que estos autores, ¿no? Que con esta unidad y con este modelo y que el género en la teoría social ha ayudado a descentrar a partir de esta noción de la disidencia, ¿no? Y cuando hablamos de disidencia, estamos hablando de las comunidades disidentes, las comunidades queer, las comunidades no normativas, pero también de una posición política de no querernos asimilar en este sistema, ¿no? Entonces ahí la disidencia también la podemos entramar, como en la conversación del encuentro anterior, con la ausencia, con la ignorancia y con esta fuerza desestabilizadora. También me gustaría un poco pensar en términos de la pedagogía cítrica, este concepto que acuñé y que les compartí, que también compartimos con una serie de colegas en este grupo de pedagogía y que después con la Facultad también de Humanidades, con una colega Gladys Fernández, armamos una colección de textos que los pueden buscar. Si buscan en internet ediciones Pedagogía Cítrica, van a encontrar 5 libros que publicamos que van en este sentido y en este recorrido y que recogen la experiencia de este grupo de investigación que conformamos de extensión que conformamos por pedagogía entre el 2019 y el 2023 en la Facultad de Humanidades. Pero un poco a partir de este relato también me interesa pensar a la pedagogía crítica a partir de la composición de la sexualidad, ¿no? Y verán que es una narrativa en primera persona, que le escribo yo a Freire, recuperando también la potencia de mi sexualidad para poder transformar a la educación. En este relato también emergen los 4 textos que yo les señalé, ahí en el PowerPoint los van a tener revueltas señalados, y en esta intención que la repito y la remarco, que recuerden que lo queer no está en el texto, sino que está en su lectura. Por eso la insistencia, más allá de lo lúdico y lo placentero, o lo personal y lo político que ahí se entraman, esta insistencia en poder pensar a partir de nosotros. El texto de Judith Butler, como les digo, la introducción densa y afectiva, nos trae este concepto de performatividad del género. Nos dice Butler algo que yo les comentaba un poco sui generis en la conversación anterior, pero que me gustaría retomar como citas y poder entramar para esta clase. Nos dice Butler, si yo hubiera sostenido que los géneros son performativos, eso significaría que yo pensaba que uno se despertara a la mañana, examinaba el guardarropas o algún espacio más amplio en busca del género que quería elegir y se lo asignaba durante el día para volver a colocarlo en su lugar a la noche. Semejante sujeto voluntario e instrumental que decide sobre su género, claramente no pertenece a ese género desde el comienzo y no se da cuenta de que su existencia ya está decidida por el género.
Y acá aparece esta noción de performatividad, la reiteración de actos, ¿no? Que implican pensar al género, ¿no? Como una esencia, ¿no? Y, y además esta metáfora, ¿no? El guardarropa, no es como la ropa que yo elijo el género, no es esta ropa que yo elijo, por eso con estas metáforas que traíamos, eh, no examinamos el guardarropa y nos vestimos. Nos dice Butler en ese tono y en esas se hace unas preguntas, que son si todos los cuerpos importan del mismo modo, qué cuerpos llegan a importar y por qué, cómo podríamos alterar los términos mismos que constituyen ese terreno necesario de los cuerpos, haciendo impensable e invisible otro conjunto de cuerpos, aquellos que no importan del mismo modo. Y la respuesta la encuentra un poco, o al lector atento, en esto de que no es ni biológico ni cultural, sino que el género, para Butler, es un ideal regulatorio cuya materialización se impone y se logra o no mediante ciertas prácticas sumamente reguladas. En otras palabras, el sexo es una construcción ideal que se materializa obligatoriamente a través del tiempo. No es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las normas reguladoras materializan al sexo y logran tal materialización en virtud de la reiteración forzada de esas normas. Que esta reiteración sea necesaria es una señal de que la materialización nunca es completa, de que los cuerpos nunca acatan enteramente las normas mediante las cuales se impone su materialización. En realidad, son las inestabilidades, las posibilidades de rematerialización abiertas por este proceso, las que marcan un espacio en el cual la fuerza de la ley reguladora puede volverse contra sí misma y producir rearticulaciones que pongan en tela de juicio la fuerza hegemónica de esas mismas leyes reguladoras. Ni el poder y el discurso se renuevan por completo en todo momento. No están desprovistas de peso como podrían suponer los utópicos de la resignificación radical. La condición discursiva del reconocimiento social precede y condiciona a la formación del sujeto. No es que se le confiera el reconocimiento a un sujeto, el reconocimiento se forma con ese sujeto. El reconocimiento forma a ese sujeto. Bueno, acá es un poco también volver a traer esta condición queer, como les decía, de la reapropiación. Como saben, el concepto queer tiene un origen anglosajón, en esa lógica, por supuesto que también son genealogías excéntricas, tenía un colega y amigo, pero lo queer básicamente era un insulto, ¿no? Era una palabra que significaba marica en inglés del siglo XVIII y era como afeminado, amanerado y era un insulto. Y, y bueno, fue un concepto que varios escritores empezaron después a reapropiarse y a tomar ese, bueno, sí, soy marica y poder enunciar desde ahí. Y por eso es que Judith Butler, ¿no? Retoma esta idea o esto queer como esta noción, ¿no? de poder reapropiarnos y poder darle al cuerpo este lugar, ¿no? de que nunca acatamos enteramente, ¿no? ¿Quiénes son los normales? Diría después toda esta teoría, ¿no? Que los otros sean lo normal, nos dice nuestra militante Susie Shock, y artivista argentina, referencia ineludible para la vida en común. Y con estas reflexiones, Butler nos dice, ciertamente, una teoría de este tipo volvería a colocar la figura de un sujeto que decide, humanista, en el centro de un proyecto cuya énfasis en la construcción parece oponerse por completo a tal noción. Y acá es esta articulación, bueno, yo les puse la imagen del hombre virtuano de Da Vinci, ¿no? De este hombre perfecto, construido casi imagen y semejanza de Dios, pero que es un hombre, que es blanco, que es occidental, heterosexual, ¿no? Con pene, y que se coloca como una ibris del punto cero, un lugar ¿sí? desde el cual se enuncia y se construye el mundo. Y justamente los otros, ¿no? Los diversos, somos aquellos que no encajamos en ese modelo. Y esa insistencia, ¿no? Recordemos, ¿no? Yo por eso le estoy leyendo como estas citas, compartiendo también estas interpretaciones del texto, porque me interesa poder pensar en esta condición, ¿no? de libertad, que también ha sido un valor del humanismo tan fuerte, tan arraigado, y que nos permite un poco reconocer estos lugares, ¿no? A la cuales han llegado no solamente la teoría contemporánea, la filosofía, los materialismos, los nuevos materialismos, ¿no? Sino también las filosofías antiguas occidentales, ¿no? O los activismos, ¿no? También ecofeministas,
transfeministas, que nos piensan como una unidad con la Tierra, ¿no? Con esta indivisibilidad en la cual somos y en las cuales nos explica la física cuántica, ¿no? Karen Barat, todos los trabajos que hay sobre la agencia de la materia, que nos permiten poder salir, ¿no? De esa mirada del sujeto individual, moderno, y que la educación, como yo les contaba, o esta pedagogía crítica, que este legado también revolucionario, ha sujetado de esta noción individual, ¿no? Donde yo tengo que cambiar al otro, tengo que educar al otro para que el otro pueda vivir o pueda transformar la realidad en la cual vive. En ese sentido, vuelvo también a leer algunas citas de Jack Halberstam, en este libro El arte del fracaso queer, que súper recomiendo para este recorrido, para la vida. Y acá Halberstam un poco piensa a las teorías queer como formas de negatividad, ¿no? Que reivindican, en vez de rechazar, conceptos como la vacuidad, la fructibilidad, la limitación, la ineficacia, ¿no? ¿Qué nos va a decir lo queer? No hay un problema, está la oportunidad. No es que a pesar de esto, es con eso, ¿no? Nos dice Jack Halberstam que ella es a pesar de la universidad. Y eso también nos habla de esta noción de disidencia. Dice, yo no soy de la universidad, yo soy a pesar de la universidad. Y a pesar de las instituciones, yo no soy de la familia, soy a pesar también de la familia, ¿no? Y implica también poder pensarnos en esta noción disidente respecto del sistema y la construcción también de las hegemonías, pero también nos permite recuperar, ¿no? Estos conceptos de esterilidad, improductividad, a los cuales se han también condenado las comunidades queer, ¿no? Por supuesto que estas nociones suelen alejarse de una zona de confort o del intercambio también educado. Verán que los textos queer, muchos de ellos son muy provocativos, ¿no? Y que el fin de aceptar una negatividad verdaderamente política nos permite, nos dice Albertán, dar por el culo, cagarla, pegar gritos, ser rebelde, ser maleducado, provocar resentimiento, devolver el golpe, hablar alto y fuerte, interrumpir, escandalizar, ¿no? Y reconocer estas formas no higiénicas de la vida social, y por eso que también esta provocación, bastante genizada en la clase, en el escudo de esta universidad que me tocó en esta sala ahora estar. Pero bueno, para Halberstam, separar la actividad humanista y optimista de las teorías queer es importante para rechazar el progreso e ir para atrás, ¿no? Evitar el fracaso, en lugar de narrar políticas de la esperanza paternalista, como planteaba la pedagogía crítica, con ese mirar hacia adelante, heteronormativo y reproductivo, que insiste en ir dejando siempre a algunos atrás, valdría la pena enunciar un sujeto queer que esté ligado epistemológicamente a la negatividad, al sinsentido y a la antiproducción, ¿no? Acá también, todos estos discursos queer también, esos libros, más recientemente, Albert está tampoco cuestionando, ¿no? El consumo a partir de la creación y la negatividad. También ese libro tiene un lema hermoso que nosotros lo trabajamos mucho en nuestro grupo, como lema, pero también como vida, que es no dejemos a nadie atrás, ¿no? Como la otra cara de la positividad es una fuerte insistencia en la responsabilidad personal, mientras que el capitalismo produce el éxito de algunas personas por medio del fracaso de otras. La ideología del pensamiento positivo insiste en que el éxito depende solo del buen trabajo y que el fracaso es siempre una responsabilidad propia. Educadores conscientes o buenos educadores educando a buenos estudiantes. Esa es la idea de la individualidad. ¿No? Y acá, bueno, pienso todo lo caro que es este permiso, ¿no? Esto está muy trabajado, también la idea de fracaso escolar en la educación como concepto, no pensarlo, pero es difícil sacarlo de la responsabilidad propia, ¿no? Y de esta búsqueda también meritocrática, de buscar buenas formas de enseñanza, ir por lo bueno, no jerarquizar. Estos discursos vienen a polemizar un poco con esa pedagogía crítica y eso es también lo que yo les quería ofrecer en este encuentro, ¿no? También de teoría. Por supuesto que también en esto viene algo entramado, que es que yo me estoy formado y en ese libro lo van a ver, en el relato que les comparta a continuación también, en la investigación narrativa, que es una forma también de conocimiento que reconoce que la narrativa no es un tipo de ciencia, sino que la ciencia es un tipo de narrativa en todas posibles, ¿no? Y nos permite pensarnos más descolonialmente, pensarnos más no solamente interdisciplinarmente, sino interepistémicamente, en diálogo con otras formas de vivir y de ser en este mundo. Y volviendo a Albertán, porque me voy a ir ahí, pero me parecía importante también hacer ese destaque, porque la narrativa nos permite, no es una metodología o algo en específico, autobiográfico, sino que alude a
Otra no vamos a decir, porque lo otro tiene que ver con lo diverso, como decía, pero tiene que ver con un modo de, de ser investigación, también, como le decía, de ser teoría, de no representar. Y ahí está el lugar de la performatividad que también yo les quería traer, ¿no? Eh, Pensar en términos de negación del sujeto, más que en su formación, interrumpe el linaje más que de su continuación. Hoy nos toca deshacer el yo más que de activarlo. Y acá también con lo autobiográfico, que nosotros trabajamos mucho y que a veces nos dicen, bueno, tiene grandes paradojas la investigación autobiográfica o narrativa, ¿no? Porque la investigación narrativa no tiene que ver con que yo cuente quién soy o lo que, es que hago, sino tiene que ver con que yo reflexione a partir de quién soy y qué hago dentro de un espacio, de un ambiente narrativo, como también les quería señalar acá, ¿no? Entonces es una paradoja porque la investigación narrativa o autobiográfica siempre necesita de un otro o de una comunidad donde pueda eso ser leído y también, como les decía, donde pone en cuestión esos ideales de la ciencia, ¿no? Donde hay científicos que saben y que explican la realidad y que saben más de pronto que un portero de una escuela que está a 35 años o de una maestra, ¿no? En un lugar y que pretenden explicar con esa omnipresencia de la ciencia, con ese sujeto escondido, con ese sujeto humanista, ¿no? Que sabemos que es blanco, que ve a los otros como los ve, que es heterosexual, etcétera, etcétera, lo que venían diciendo. Pero eso también nos permite pensar que nosotros no nos podemos distinguir de nadie, nunca de nadie, ¿no? Y ese lugar tan arraigado de la ciencia, de jerárquico, del conocimiento y de cuidado de esta forma normalizada, higiénica, nos tiene que hacer desplazarnos de ese yo y poder pensar que no nos diferenciamos de nadie, es lo único que nos puede diferenciar es la intención de movilizar una narrativa en un ambiente, ¿no? En un ambiente donde esa narrativa tiene sentido, donde nos moviliza, ¿no? Donde nos permite ser y vivir la educación. Las teorías queer como formas de negatividad que reivindican, en vez de rechazar conceptos como la limitación, la ineficacia, la exterialidad, eso no me parece que es algo que nos podemos que nosotros también remarcar para pensar un poquito en este desplazamiento que podemos hacer de este sujeto centrado del conocimiento. Otro autor también que ha aportado mucho en esta relación y que yo no se los di para leer, pero que tradujo algunas versiones para nuestra cátedra, es Tomás Tadeo da Silva, un especialista brasileño en currículum, que en los años 90 escribió un libro, Pedagogía de los Monstruos, y una serie de textos donde empezó a pensar, ¿no? La monstruosidad, los límites y a mostrarnos cómo esa tradición humanista, ¿no? De la pedagogía crítica siempre se basa en una fórmula que es moldear conciencia crítica. Yo los tengo que moldear críticamente para que piensen de esta manera. Para Silva, el sujeto de la pedagogía crítica ve a la sociedad como un mecanismo lineal de un reloj. Por eso es importante empezar por ese recorrido que yo le decía de Muñoz, tornándose acto de protesta para concertarlo. Efectivamente, a partir de las teorías queer, el sujeto racional, crítico, consciente, emancipado o liberado de la teoría de la educación entró en una crisis profunda y su epistemología realista limitó la esperanza de su realización. Para Silva, la soberana posición de una conciencia crítica se basa en el supuesto de la existencia de una teoría sistémica y total de la sociedad que hoy se vuelve insostenible en un contexto en que las metas narrativas, estos discursos a los cuales aludía, no miran a la sociedad o esa idea de la sociedad como un todo con profunda desconfianza. Entonces, la realización del sujeto ideal de la pedagogía crítica depende de la aceptación de una epistemología realista y supone la existencia de un referente último y objetivo, que es la sociedad. A su vez, y peor aún, este es solo accesible a partir de una ciencia crítica de la sociedad y espera un sujeto plenamente realizado, ¿no? Nos espera, quiero decir, la pedagogía nos espera como sujeto, no nos espera en esta condición del ambiente, de la reflectividad, de la investigación, de la autorreflectividad y de la sensibilización también que veníamos defendiendo como valor que le suma al capacitivismo, pero que también marca, ¿no? Límites con el academicismo, nos permite hablar de cuidado, nos permite hablar de derechos, ¿no? En estos espacios también de conservación de la vida. Por lo tanto, la noción de conciencia crítica es a la que se dirige este golpe mortal, ¿no? De la teoría
queer o de un enfoque como el que nos propone Alberstein, ¿no? No queremos formar sujetos críticos, ¿no? Esta conciencia, este ideal normativo, insisto, mediado, intelectualizado, en el cual uno tiene que actuar según, no tengo que educarme, capacitarme para poder transformar el mundo en el que vivo con la receta que me dan, sin poder permitir que los niños puedan elegir qué aprender o que en los contextos no podamos validar otras formas de representarnos, ¿sí? Y de sentir la educación o el conocimiento. Silvia recuperó también estos cuestionamientos desde una filosofía un poco más de, ¿no? De Derrida, esos enfoques, ¿no? Más clásicos para nuestros ojos del sur, podríamos decir, pero que ponen en cuestión ese sujeto cartesiano, como decimos, ¿no? Supuestamente descrito por primera vez por Descartes, que se caracteriza por ser centrado, unificado, homogéneo, racional, consciente, reflexivo y soberano, ¿no? Y esta idea también de soberanía, ¿no? Y volvamos a Butler en el no somos tan libres como creemos. O Haraway que nos dice, no somos humanos y nunca fuimos humanos. En analogía con la pedagogía crítica, pero con un giro sensible, vitalista, la transformación sistémica que puede ser percibida como excesivamente instrumental, se reconoce que la educación no es solamente intelectual, corporal y afectiva, o sea, y la teoría también. La teoría, yo les hablaba de la narrativa, para que pensemos también que la teoría no es la teoría es un conocimiento autorizado en contextos, ¿no? Pero ante todo es una narrativa, ¿no? Es una forma de explicar también el mundo. Y la teoría social nos permite explicar este mundo en el cual vivimos. Y esa teoría social no solamente intelectual, no solamente está en los libros, sino que está, como intento mostrarles en esto, en nuestros afectos, en los modos en los cuales nos afectamos con el conocimiento, en los modos en los cuales nos podemos desplazar de esa idea de no solamente qué hacer con estos relatos críticamente o qué hacer con una narrativa, sino qué hace esa narrativa con nosotros, cómo nos transforma y cómo nos permite vivir plenamente en este mundo. A partir de la pedagogía crítica se reivindica una relación con el cuerpo que está orientada, perdón, cítrica, a reparar el placer y a subjetivar nuestros deseos, por eso esta extensión erótica que yo les comparto, y cambiar una lectura puramente crítica, a menudo centrado no en la denuncia, también en el análisis de la opresión, por una cítrica, rescata ese sabor agridulce, la experiencia de estos cuerpos pulsantes que se reconocen a sí mismos en la indivisibilidad de las cosmologías interrumpidas de estos sures, ¿no? Y acá pensar en el placer, ¿no? La erótica, tratarnos bien. Lo primero que tenemos que hacer es tratarnos bien. No solamente eso lo hemos aprendido mucho, ¿no? En la pandemia, en el trágico, ¿no? Avance de la extrema derecha que estamos viviendo en Argentina, donde nuestras prácticas de vida, no diría educativas, están siendo continuamente, ¿no? Erosionadas por, por estas formas de poder asumir el cuidado, ¿no? Porque hoy en una clase, en un encuentro, por eso digo, pongo el ejemplo de la pandemia o el gobierno, o en este que estamos viviendo en Argentina, que antes que educar, que venir a capacitar, a hacer, ¿no? Viene nuestra pregunta de cómo están, ¿no? Y estos son encuentros asincrónicos, pero bueno, va mi abrazo también, mi reconocimiento en ese cómo están, ¿no? Y en ese sentir. Y también no olvidarse, ¿no? Que esta idea de lo cítrico nos mete en los trópicos, nos mete como frutos, ¿no? De esta tierra que somos, de esta unidad indivisible que somos todos, en este mundo devastado, y que nos hacen florecer en esa comunión orgánica y vital, orgásmica también podemos decir, de salirse del sujeto pedagógico abstracto del humanismo y de la veneración asexuada del intelecto, buscando hacer posibles otras vidas y otros futuros, ¿no? Poder narrar, poder recuperar, pensemos el daño, la herida del daño, ¿no? Más allá también de otros textos, bueno, que Andrés no lo trabajó ahora, pero el de Sarah Schulman, que me pasó hace poco, la sobredimensión del daño, donde un poco nos trae ese sentir también que te podemos recomponer en la vida intelectual. Como una reinvención de la institucionalizada pedagogía crítica, la pedagogía cítrica se trata de recuperar el sabor ácido de la crítica, pero con la plenitud de un cuerpo que se reconoce, multiespecista, conectado con la diversidad de la vida y sus manifestaciones. Esta perspectiva invita a una crítica encarnada, sentida y vivida, y que no solo analiza las estructuras, sino que también celebra la potencia de los cuerpos y sus deseos como fuerzas transformadoras.
La otra lectura que yo les había reconocido también es este libro de Ruy Mezquita que les contaba, Mandinga, Descolonización y Articulación Pedagógica, y esta intención que Ruy nos regala de no educar ciudadanos, ¿no? Pensemos también el precio que tiene esto para los educadores, para todos nosotros, nuestros espacios, y no poder componer ambientes. Y él opone esta lógica, ¿no? De la mediación, como yo les decía también anteriormente, del tutelaje, de la colonización, del formar conciencia crítica, del capacitismo, de ese adoctrinamiento. Y bueno, salir de la mediación pedagógica para pensar en articulación pedagógica. Él lo hace, si bien el libro también es un poco denso en términos porque combina la teoría política de Laclau para traer este concepto de articulación, pero nos trae estudiando la capoeira, que pensar como en la educación en la capoeira, ¿no? Nos dice Ruiz, a partir de un maestro, que la educación es nociva para la capoeira. ¿Por qué? Porque la educación está sucia, está manchada por esta, ¿no? Intención de mediar, de querer transmitir un conocimiento. Y bueno, nos dice la capoeira es una forma de vida que tiene su escuela, tiene sus maestros, pero la capoeira no se educa, no se enseña, no se aprende. La capoeira se vive. Y bueno, es un texto muy, muy interesante en ese recorrido, en esa propuesta también descolonial del pensamiento, como yo les aludía, también a poder recuperar otras interepistemes, como es este caso el cuerpo, el pueblo, ¿no? De la capoeira, que está afrodiaspórico, pueblo tan castigado por estas formas también intelectualizadas, ¿no? De la teoría social, y que también han emergido con tanta fuerza en los últimos años para poder movernos, ¿no? De esos lugares cristalizados de la razón. Como ejemplo de estas lecturas y cómo se entraman en ellas, voy a compartirles también un segundo relato. Eh, no puedo minimizar, no puedo minimizar, pero puedo abrir acá. Relato 2. Después van a ver las imágenes. Encerrada en el vicio de la mediación, ya que Freire en su pedagogía buscó realizar una operación que transformase un despertar crítico en conciencia o una concientización, que no es más que otro nombre para la colonización, también Iván Illich colaboró en dilucidar el proceso civilizatorio de la concientización o la internalización de una ideología, que pretende liberar a paganos, salvajes, nativos, oprimidos, subdesarrollados, no educados o analfabetos, en nombre de la civilización, la occidentalización, el progreso, el capitalismo, el socialismo, la ética universal, los derechos humanos, la democracia e incluso la descolonización que se ejerce como una forma autoritaria, patriarcal y mediadora. Esta imposición promueve una ética libertaria, y acá vamos a disputarle también reapropiarnos del término, afirmada en la autoarrogancia de su propio bien, como nos dice Esteban, un educador también libre de México, que está movilizando el proyecto de Universidad de la Tierra, pero también Prakash y Sutil, dos educadoras también libres de la India y que están asociadas también al movimiento de Bandana Shiva, de poder pensar nuestra unidad, ¿no? Como humanos frente al 1%, ¿no? Los autores también nos insisten en mostrarnos cómo vivimos en un mundo en el cual el 1% de los humanos son los dueños del 99% de las riquezas, ¿no? Y vivimos en un mundo devastado, ¿no? En ese sentido que se está destruyendo por un modelo de producción, ¿no? Entonces nos invita a esto, a pensar la unidad versus este 1%. Ya que hago estas aclaraciones, también nombraba Ivan Illich, que es un autor que habla de la descolonización, ¿no? Tiene ese texto de sobre la desescolarización y el formato escolar, la narrativa, un autor también crítico, pero muy polémico, más para en estos tiempos que nos ha costado tanto, ¿no? En este ataque que hay a lo público, a la ciencia y al Estado. En efecto, la mediación es una práctica de colonización fundada en el presupuesto falaz de la autonomía del pensamiento o del libre albedrío del colonizado. Pero si el colonizado percibe que su mentalidad es negada, que su ser es entregado, no podemos hablar más de autonomía, sino de imposición. En la medida en que él está percibiendo que es tratado como alguien que no tendría discernimiento para hacer una libre elección, se ofrece un campo de percepción impuesto. Las prácticas de mediación, incluso las freirianas, corresponden a una narrativa colonialista, eurocéntrica y occidental, que para mantenerse efectiva separan el vivir
del conocer. El conocer escrito con S ahora, ¿no? Expresar otras racionalidades más allá del dispositivo de la mediación pedagógica. También Valflores, la pedagoga queer, muy querida en nuestro sur, provocó la pedagogía freiriana desde su escritura creativa de un pensamiento en torno al cuerpo, los afectos y las sexualidades. Lejos de un ideal de un yo autónomo y autotransparente, propio de la perspectiva liberal e individualista, la autonomía parte del reconocimiento de los límites del saber sobre sí, de admitir ese nivel de opacidad que habita en cada uno y que nos concreta y vincula con otros. Al exponer nuestra vulnerabilidad, su ejercicio exige condiciones legales e institucionales que lo estimulen y lo garanticen. Si bien una pedagogía de la autonomía tiene que estar centrada en experiencias estimuladoras de la decisión y la responsabilidad, o valga decir, de las experiencias respetuosas de la libertad, nos pregunta la maestra chonga y activista feminista de la disidencia sexual y genérica, ¿qué sucede cuando situamos corporalmente esa pregunta en una teoría con una identidad sexual y de género no heteronormativa? Para Val Flores, el concepto de autonomía señalado es diseñado de una lógica militarizada que se consolidó en Argentina fuertemente, no solo durante la última dictadura militar, sino también en los años 90, con la imposición de este modelo técnico del ser docente, ¿no? Y del sistema educativo. Por lo tanto, en la docencia, la práctica de la autonomía encuentra su expresión en la toma de decisiones en el aula, en la forma de trabajar en clase, en la planificación, en las formas que tienen que ver con la selección y utilización de las estrategias didácticas, la organización institucional y también fundamentada con la participación y construcción de políticas educativas y en la creación de espacios-tiempos para la deliberación escolar. Entonces, a nosotros aquí en este seminario, cabe preguntarnos, ¿cómo el pánico sexual termina cercenando la ya exiguada autonomía intelectual de las maestras lesbianas masculinas, pegoteadas por un excesivo tecnicismo pedagógico que nos despoja del imperativo de la curiosidad y la aventura? El legado inmaculado de Paulo Freire, cuestionado como vanguardia intelectual de la transformación, sin desestimar sus valiosas contribuciones, invita a actualizar la vigencia de la más potente narrativa libertaria, popularizada, autorizada y legitimada en el campo pedagógico contemporáneo. El santo educador de nuestra América, en el centenario de su natalicio y en el cincuentenario de su obra Pedagogía del Oprimido, también en el año 2018, es homenajeado en esta escritura como un gesto de descomposición de la pedagogía disciplinar. Como discurso intelectual, esta confrontación no es estática, y como el uso del glitter y el pañuelo que nos contrainterpreta al maestro, se caracteriza por este presente de vida sensorial. Más que por proyectarse hacia un futuro con objetivos definitivos, esta reflexión abraza las ontologías de la actualidad, en su condición de no resolver cuestiones universales, ni mucho menos regular una humanidad entendida en abstracto, como si pudiéramos adoptar el punto de vista del llamado Dios. Por el contrario, pendula un posicionamiento preciso en el tiempo, en el espacio al que pertenecemos, como deseos de macular el sacrosanto lugar que la pedagogía crítica institucionalizada le otorgó. Gozo tomándome la podrida teoría de la educación, habito sus ascos y comienzo a leer la chorreada. La meada también tiñó con fibra la primera hoja de mi libro, en el que había escrito el apunte para una clase sobre pedagogía queer. Toda pedagogía es queer, bueno, en el libro hago unas relaciones en relación a eso, pero queer y la pedagogía también son conceptos institucionalizados, pero que están ligados, nos va a decir Susan Luhmann, otra pedagoga queer, por esa misma energía. Yo estoy haciendo lo que creo que no hay que hacer en los relatos, porque estoy quitando el valor performático de leer este texto, pero bueno, como estamos en una clase, también me parece interesante poder aludir o marcar algunas nociones que fui compartiendo allí. Continúo y les propongo ahora una actividad ya también bajando la velocidad y el ritmo. Y en esta propuesta, en esta clase, les propongo como una actividad que le escriban una carta a su cuerpo. El título de la actividad es Carta a mi cuerpo. Y la propuesta es que escriban una carta de no menos de 100 palabras destinada a tu cuerpo, en la que intentes evidenciar
¿sí? Un ejercicio que proyecte reapropiaciones de las violencias, ¿no? que recibimos y que ponga en juego, ¿no? cómo se enhebra la teoría social a partir de la categoría del género. ¿No? Un poco es que podamos no bajar el conocimiento, sino subir el conocimiento, reapropiándonos de esas lógicas también de la didáctica, la pedagogía, donde tampoco entré exclusivamente, pero estos conceptos que nos trae Rui Mezquita, que nos trae Judith Butler, que yo recojo y que nos trae Alberstein, bueno, van a fondo con los preceptos básicos que comparte un poco el campo higienizado y disciplinado de la educación, que es un campo, ¿no? de esta teoría social contemporánea pues este recorte que yo les propongo. Pero bueno, ahora sí, vuelvo, insisto, y aparte como yo abro tan rápido, quiero compartir en esta velocidad, en que la actividad para esta clase quizás también es voluntaria, eh, ¿no? No es voluntaria, no es instrumental, podemos decir. Pensemos esta actividad como una condensación de este recorrido, de esta primera conversación que tuvieron conmigo en el primer encuentro, de esta clase que tienen en el segundo encuentro, de estas lecturas no rectas de estos cuatro textos, que también es rápida y veloz. Entonces la propuesta es que puedan escribir una carta, sin palabras, una hoja, un renglón, lo que quieran. Sin palabras porque para que no me pregunten. Pero bueno, porque te van a preguntar, pero para resolverlo, y puede ser no menos, igual es sin palabras, puede ser igual que lo escriban de menos, como quieran, y una carta que por ahí sea la oportunidad de encontrarnos, de escucharnos un poco más en el encuentro anterior, que sea el puntapié también para pensar un trabajo, insisto, donde no es que bajemos este conocimiento, sino que lo subamos, que pongamos en juego esta condición ¿no? performática y que le escribamos a nuestro cuerpo y que le escribamos a nuestro cuerpo desde él, no como algo que tenemos, sino como algo que somos, como nos dice Butler en su introducción, que es bellísimo. Y bueno, les recomiendo eso, que puedan ver las lecturas, pueden leer solamente el título de los textos igual, si no tienen tiempo, pueden leer algunos párrafos, pueden jugar con esos párrafos, tachar las palabras que no quieran, lo que no entiendan, lo que no quieran entender, si pensamos en términos de la ignorancia, de la ausencia, y, y bueno, y que esa sea nuestra oportunidad de conversar. Y también haciendo alusión a la triada, no solo santa, me gustaría leerles un tercer relato que también les preparé como selección de la lectura y de esta clase. Y otra vez que no me deja compartir, no me deja minimizar. A ver. Golden Shower con Freire se adentra en un territorio narrativo donde una práctica cargada de connotaciones de agresión y violencia sexual se resignifica como erotización con la investigación. La disidencia inherente a esta reapropiación desafía las categorías de desviación o de perversión, generando una incomodidad palpable en la norma. La dinámica de dominación sexual que articula el Golden Shower consentido oscila entre la sumisión y una forma de rebeldía, buscando reafirmar el placer en una esfera que trasciende la genitalidad. En este contexto, el cuerpo se libera de su control habitual, exponiéndose a la acción dominante de una búsqueda de gratificación erótica y estética que se inscribe en una íntima agenda social, entrelazada con la teoría social misma. Esta exploración deliberada vincula la sexualidad con la construcción de lo que podría considerarse un vicio pedestre dentro del ámbito pedagógico, provocando una reflexión incómoda sobre los límites del placer, el consentimiento y la norma en el discurso educativo. Entre las lecturas de Freire existe un diálogo público respecto de la educación sexual que hoy, en este espacio, es inestimable de reconocer. Y si bien no hay dos demonios que valgan la pena teorizar, emergen lecturas prosexos que los términos teoría del género o ideología del género suelen caracterizar. El cristianismo, la Iglesia católica, la pedagogía tradicional y los movimientos conservadores suelen atacar los deseos de las sexualidades libres para justificar su legitimidad. En palabras del teórico italiano Lorenzo Bernini, al cuestionar el patriarcado y las normas del binarismo sexual, colisionan frontalmente con la concepción naturalista y heterosexista de la diferencia sexual que defienden. De modo que el cristianismo y la Iglesia católica siguen erigiéndose en custodios de la educación y se aprovechan del disciplinamiento pedagógico para santificar. Y más aún, las instancias patologizadoras y normativas que de él se diseminan, profundamente presentes no solo en los saberes de la pedagogía,
sino también en los ordenamientos jurídicos, en las memorias familiares y en los sentidos populares contemporáneos. A pesar de su diferencia, la continuidad no es desvío. Agradezco a Paulo Freire y a sus queridos, encarnados pedagogos, entraman esta escritura para detenerme, auxiliar sobre mis propios sentidos. Mis primeros años de educación cristiana, con mi posterior apostasía, el sexo atrapado en la búsqueda de una búsqueda de la que ya no espero, limitan los motivos espiralados de mi enorme confusión. Esta clase fueron iniciadas cuando aún deseaba algunas polaridades. Había terminado mi doctorado y me entusiasmaba en escupir mi propia cruz cristiana. Sobre todo diría que lo más importante para mí es cómo estas salpicadas dejaron de hacerme pedagogo para hacer pedagogía. A las ciencias reales, a la normatividad freudiana, les dedico esta deliciosa lluvia dorada. Esa salpicada ingresa directamente en mi homenaje y critica intelectualmente al maestro Paulo Freire. Respetuoso e irreverente, me propongo actualizar su inestimable vocación política en los tiempos actuales y su pertenencia deviene de la intención de movilizar una lectura desde la disidencia, no solo sexual y genérica. Un profundizar aún mayor en el enfrentamiento discursivo contra la dolorosa e higiénica normalidad de la pedagogía. Con esta intención, aventuro maneras inestables de generar atmósferas vitales de mayor placer sexual. Dicho ello, coincido en que una pedagogía queer no es heroica, en el sentido que no se posiciona como baluarte contra la opresión y no reivindica ningún plano superior de subversión, aunque no necesariamente renuncio a mi expectativa de alentar prácticas de lecturas atentas a los riesgos de la normalización. Bueno, con este relato me despido de este encuentro. Les agradezco nuevamente la oportunidad, ¿sí?, de encontrarnos asincrónicamente. Los abrazo, celebrando esta enorme vocación de compartir, ¿no?, un espacio de formación en la universidad pública, ¿no?, en estos momentos de tanto dolor. Y para continuar este encuentro, ¿sí?, también me gustaría dejarles dos preguntas que quizás tengan más sentido si ven el PowerPoint que les preparé y que no les pude compartir, pero que ya se los voy a pasar. Y las preguntas son, por ahí, una oportunidad de iniciar el siguiente encuentro. Por supuesto, está toda la escucha de otros modos posibles, todo está en esta inestabilidad y quizás hagamos otra cosa en el próximo encuentro, pero les propongo hacer esta actividad, nuevamente, de esta carta a mi cuerpo, y les propongo compartir dos preguntas a partir de poder leer el material una vez que escuchen esta clase. La primera es cómo la reimaginación de los afectos o del sexo transforma nuestras formas de conocimiento. Y la segunda es cuál sería tu contribución erótica para este encuentro. Cómo la reimaginación de los afectos o de las sexualidades transforma nuestras formas de conocimiento y cuál sería tu contribución erótica para este encuentro. Muchas gracias y ahora sí los espero en la tercera instancia, que es el encuentro felizmente sincrónico que vamos a compartir prontamente. Muchas gracias, hasta luego y hasta pronto, los abrazo.